y vamos a partir de un concepto que ya tocamos, que es la creatividad. Respecto a lo que vimos en la clase pasada y los que estuvieron conectados, me gustaría que nos puede recordar y decir qué se entiende o qué entienden por creatividad. Profe, la capacidad de producir ideas nuevas. Capacidad de producir ideas nuevas. Listo, ¿quién más? Profe, yo pienso que la creatividad también es la forma como uno resuelve ciertas situaciones, ya sean de una área en específico o también de la vida. Es como esa recursividad que tiene uno con la mente para encontrar soluciones a las diferentes situaciones que se van presentando. Ok, listo. ¿Quién más? La creatividad sería como la originalidad que tiene cada uno de las personas, podría ser también la innovación que la persona aplica en su diario vivir o en su vida, todo esto que nos permite pues generar ideas nuevas pues al servicio de la persona o de la comunidad. Perfecto. Voy a compartirles un video que me pareció útil para poder entender un poco más el concepto de creatividad. ¿Listo? A ver, lo compartimos acá. Profe, qué pena una pregunta. ¿Seguimos con la clase anterior o esta es una nueva materia? Es que estoy perdidita en eso. Es una nueva, compañera. ¿Me regalas el nombre, porfa? Creatividad, estrategia de innovación, seminario de innovación, tecnología, generación de proyectos. Listo, ¿ya todos están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Perfecto. Listo. Los seres humanos somos únicos. Somos capaces de componer canciones, de escribir novelas, de rodar películas, de crear, de inventar nuevas vidas, de soñar ciudades, edificios. De hecho, vivimos en un planeta completamente imaginario, en el que todo lo que nos rodea, incluso la ropa que llevamos o lo que comemos, no es más que el producto final de una idea que surgió de la mente de alguien. Existimos porque imaginamos. Y cuando desenredamos la capacidad de imaginar de nuestras neuronas y la ponemos a trabajar, somos capaces de crear, de avanzar, de tirar adelante nuevos proyectos, de resolver un problema, de afrontar nuevos retos. Aunque a veces nos equivoquemos, porque tropezar a menudo nos conduce a una buena idea. Todos tenemos la capacidad de imaginar y de crear. Lo que pasa es que la tenemos que desarrollar. Hemos de aprender a ser creativos de la misma forma que tenemos que aprender a leer. Y para ello existen 4 ingredientes básicos. Para empezar, debemos saber escoger bien qué es aquello que más nos motiva, nuestro elemento. Para estos surfistas, por ejemplo, es el surf. Se dedican a él con verdadera pasión, que es el segundo elemento que conforma la creatividad. Porque la creatividad es pasión, y la pasión es el motor que mueve nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Están completamente entregados a este deporte. Necesitan practicar y practicar, esforzarse. También disciplina para ir mejorando y controlando su técnica para domar las olas. Y por último, tienen que arriesgar, lanzarse. Aunque en ocasiones salga mal. Porque tras caer muchas veces, saben que lo conseguirán. ¿Y acaso no es eso la creatividad? Listo, ahora ¿qué me pueden decir del concepto de creatividad después de ver este video? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Pero para mí el concepto de la creatividad está ligado con la imaginación y con la capacidad de resolver un problema. La creatividad también está ligada a la capacidad que tiene uno para imaginar,
y en cierta forma para desconocer o desconocer o para minimizar el conocimiento de ciertos riesgos. Es decir, cuando uno tiene mucho miedo, no es capaz de tener la creatividad suficiente para emprender o para hacer algunas cosas. Entonces, la creatividad tiene que ver mucho con eso, con la imaginación, con la capacidad de resolver, con la capacidad de siempre tener una imagen presente. Perfecto, ¿quién más? Profesor, buenas noches. Según el video que acabamos de ver, el concepto de creatividad lo distribuyen en 3 palabras, en 3 partes, que es la pasión, la disciplina y el riesgo. Listo. Profe. Sigue, compañero. Edgar Mauricio Merchán, yo es la primera vez que participo en esta clase, pero sí me gusta mucho manejar este tema de la creatividad porque manejo mucho el tema de diseño y trabajo el tema de mercadeo. Sí. Es importante tener en cuenta, primero, el tema de los hemisferios de las personas. Normalmente, en mi caso, yo soy zurdo, la mayoría de los que somos zurdos, pues desarrollamos el hemisferio derecho que va más asociado un poquito a la creatividad. Y por ende tenemos que ser más creativos porque el mundo está hecho es para los derechos y no para los zurdos. Entonces todos los zurdos tenemos que adaptarnos en un mundo de derechos, porque todo está hecho para las manos derechas y no para las manos zurdas. Entonces por ende tenemos que ser más creativos para relacionar y para solucionar los problemas diarios. Y adicional a eso, pues se debe tener en cuenta mucho que muchos, por lo menos cuando una persona se llama la mimética, que mimética se habla como de los mimos, que cuando se habla de yo, y como decir, de repetir o imitar a una persona, también forma parte de la creatividad. También la disociativa, que es una creatividad que se puede generar a través de la mima, de repetir lo que hace otra persona, y algo que tenga que ver con lo intuitivo. Lo intuitivo, que también es otro tipo de creatividad, que es cuando yo me baso en un instinto y yo creo, podría decir que es como el método ese de cometer el error y esperar a ver qué va a suceder, pues eso también me ayuda a ser creativo. Pero en esencia, la creatividad también se puede ir desarrollando. Los ojos funcionan como una cámara fotográfica en la que va recordando ciertas imágenes y ciertas cosas, inclusive desde muy niños, cosas que no recordamos, de ahí vienen los paradigmas, y que eso se va reflejando a futuro. O sea, que una persona, entre más, por así decir, entre más mundo recorre y entre más cosas, por eso llaman, dicen, no, el que es Gamín es Gamín. Pues realmente no es que sea Gamín, sino que es como una persona que más ha estado en la calle, que más ha recorrido el mundo, pues es un poco más creativo porque ha tenido que visualizar y vivir ciertas conductas diferentes a una persona que, por así decir, nunca sale de su conjunto, por así decir. Muchas gracias. De acuerdo, Edgar. Gran aporte. Profe, de acuerdo, yo siempre he dicho, profe, ¿qué tal? Francisco Cabrera, siempre he dicho que la creatividad es una forma de supervivencia actual. En el tiempo de antes, pues, simplemente si el ser humano se fuera quedado como antes, pues no hubiera nadie que tuviera la necesidad de ser creativo. El solo hecho, por lo menos que veíamos, de la necesidad del ser humano de ser cómodo, lo hace creativo. El ser perezoso lo hace creativo. El problema es que la persona muchas veces se queda en la estancia o en el confort que crea y se pierde esa supervivencia. Es como mi concepto. Siempre he visto, por ejemplo, los militares tienen que andar con un bolso y llevan las cosas que van a necesitar en el monte, pero ellos siempre son creativos en el sentido de que, bueno, vamos para el monte, vamos a durar tanto, llevemos tal cosa, y uno realmente cuando anda o conoce una persona así, se da cuenta de lo creativo e imaginativo que se vuelve simplemente para adaptarse a su medio, para sobrevivir a su medio. Gracias, Javier. Porque quiero que empecemos a revisar el concepto de creatividad. Básicamente porque, como lo veíamos en la clase pasada, para poder entender el concepto de innovación es importante partir de la creatividad. Y es que para poder hablar de innovación tenemos que partir del hecho de la capacidad de generar nuevas ideas. Recuerden lo que veíamos en la clase pasada, y es que toda innovación que se genere debe generar valor. Y ese valor es igual a la suma
de esa generación de nuevas ideas más la capacidad de ejecución que yo pueda tener. En la medida que logre sumar esas dos variables, voy a terminar en generación de valor para mi empresa, mi cliente, mi usuario, la sociedad. ¿Listo? Por eso es importante partir de los conceptos de creatividad y su valor dentro de los procesos de innovación. ¿Listo? Entonces, una definición desde la parte académica de la creatividad, y es que puede entenderse como la capacidad existente en todos los seres humanos utilizada para la solución de problemas y que precisa de realidades ya existentes. Puede entenderse como el conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano que le permiten, a partir de una información previa y mediante una serie de procesos internos cognitivos en los cuales se transforma dicha información, la solución de problemas con originalidad y eficiencia. ¿Listo? Entonces, todos, absolutamente todos somos creativos, ¿sí? ¿De qué depende eso o en qué está marcada esa creatividad? Depende de esa realidad en la que hayamos estado inmersos y de ese contexto previo que nos da ciertas capacidades para poder afrontar de alguna manera esas realidades y generar soluciones creativas a problemas o situaciones puntuales de la vida. ¿Listo? Entonces, como lo decían ustedes, todos somos creativos. El miedo a lo desconocido es lo que nos mantiene en nuestra zona de confort. ¿Y por qué digo que todos somos creativos? Porque existen varios mitos y malentendidos respecto al concepto de la creatividad. Y es que muchos lo ligan solamente a la parte artística. Y en realidad vamos a revisar cuántos tipos de creatividad existen. Son bastantes. Y esos tipos de creatividad no necesariamente están ligados a ser artista o a tener ciertas habilidades artísticas. Entonces, vamos a revisar esos tipos de creatividad. Entonces, por un lado, tenemos la creatividad plástica, que es la que se relaciona con las formas, colores, texturas, proporciones y volúmenes. Se manifiesta principalmente en las artes visuales, como la arquitectura, la escultura, la pintura, e incluso en otras actividades relacionadas con los espacios, como la cinematografía, la producción televisiva, la coreografía, entre otros. Entonces, ¿cuántos de ustedes consideran que son creativos o tienen un tipo de creatividad plástica? ¿Tienen afinidad con esos temas? Ahora, tenemos la creatividad fluente, y es la creatividad enfocada a los sentimientos, los afectos y las actitudes. En ella predominan los valores, los anhelos, los sueños, lo imaginativo, el simbolismo y el espíritu quimérico, lo religioso, lo místico. ¿Cuántos de ustedes están más enfocados hacia el tema emocional, tema afectivo, tema de actitudes? Son dos tipos de creatividad completamente distintos y todos tendremos alguna en mayor o menor medida. Tenemos ahora la creatividad filosófica. Es un tipo de creatividad que puede florecer en la generalización del conocimiento e interpretación del mundo. Por ejemplo, un modo conceptual de pensar, de transformar imágenes en símbolos, comparaciones, metáforas, analogías, un refinamiento de la ciencia que alumbra el camino de la humanidad. Ahora, la creatividad científica va aplicada y va muy ligada hacia el ingenio y al talento de investigación de nuevos conocimientos. Aprovecha las felices ocurrencias en cualquier fase del método y no solo al elaborar las hipótesis o al generar opciones de solución como pudiese pensarse superficialmente. ¿Cuántos se identifican con una creatividad filosófica o científica? Ahora tenemos la creatividad inventiva. Es la que está relacionada con la aplicación talentosa de ideas, teorías y los recursos a la solución de los problemas del quehacer ordinario. No se limita al diseño de utensilios, herramientas o aparatos, sino que abarca organizaciones y procesos que llevan a constituirse en métodos, a todo el conjunto producido que uno puede llamar tecnología. Y por último, tenemos la creatividad social, y es
la creatividad enfocada hacia las relaciones humanas que genera las organizaciones e instituciones a través de cuyo funcionamiento se optimiza la convivencia pacífica y proveedora entre los grupos de la sociedad. Su meta es la excelencia en la convivencia feliz, en el bienestar general y particular y en la obtención del bien común. ¿Listo? Si se dan cuenta, tenemos 6 tipos de creatividad. Si se dan cuenta, solo una está muy ligada hacia la parte artística o similar. Por el contrario, tenemos otras 5 que hablan de tal vez elementos de creatividad que uno no los había relacionado, pero eso nos lleva a que efectivamente todos somos creativos. Lo que pasa es que tenemos tipos de creatividad distintas. ¿Con cuáles se identifican ustedes? Plástica. Plástica. Listo. Buenas noches, profesor. Social. Listo. Hello. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo Inventiva. creo que uno puede participar o estar en varios tipos de creatividad. Sí, de acuerdo. Sí, por lo menos yo soy diseñadora de alta costura y me identifico mucho con la plástica, pero también la parte como emocional de fluente, creería que puedo aplicar también a ella. Y creo que es un complemento. Tal De vez acuerdo. pues, eso podría quiere ser decir una que- fortaleza. Claro, no quiere decir que uno solamente tenga una. Uno puede tener componentes creativos de todas, ¿sí? Lo que pasa es que tiende uno a tener como más fuerte o tener mayor protagonismo en alguna, ¿sí? Pero claro, todos tenemos en mayor o menor medida presentes los 6 tipos de creatividad. Vale, gracias. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar una conferencia, un video de unos 10 minutos que encontré, bastante interesante, que es de Jaime Buigas, y nos explica cómo la creatividad termina siendo un proceso universal que afecta y está presente en todos los seres humanos, ¿sí? Y esto ratifica de alguna manera esa percepción de que efectivamente todos somos creativos. Hay que empezar a sacar de la mente de que yo no soy creativo, eso no es para mí, sino simplemente es aprender a entender bajo qué contextos nos es más fácil desarrollar o llevar un proceso creativo. ¿Listo? Entonces voy a compartirles este video para que lo podamos visualizar. ¿Listo? ¿Cómo lo vieron? Interesante, ¿no? Sí, súper interesante. Y es una postura muy clara de cómo uno debe abordar los procesos creativos que terminan siendo algo inherente al ser humano, ¿no? Profe, si nos puedes compartir el link de pronto por el chat, te agradecería. Es que tuve problemas con el internet. Listo, no hay problema. Igual este video también lo encuentran en la plataforma y los estudiantes que van posteriormente a ver esta grabación, como no, por derechos de autor no se puede, digamos, incluir este video dentro de la grabación. Entonces, en la plataforma lo pueden consultar. Entonces, cuando haya el salto en el video, en la grabación, ya saben que deben remitirse al link que está en la plataforma. ¿Listo? Entonces, me gustaría escucharlos. ¿Qué más me pueden decir de ese video? De lo que nos dice. Debemos detectar, profe, que debemos detectar nuestros límites inicialmente, ¿sí? Y pues ya, o sea, digamos que todo lo malo que pensemos que no podemos, que carecemos de algunas, no sé, de algunas características, digámoslo así, eso hay que detectarlo primordialmente. Después ya pasamos a utilizar la imaginación, nuestras ideas, y ya al tercer paso debemos es concretarlas. Eso fue lo que yo me entendí. ¿No? Sí. Concretar es súper importante y hace parte del ser creativo, ¿no? Lo que nos dice él es que efectivamente una persona puede
tener muchas ideas, quedarse en globos, pero si no pasa a concretar, no puede ser considerada una persona creativa. Entonces, súper importante que se den esos elementos. Nos muestra también cómo esos diferentes tipos de creatividad hacen de un ser creativo, ¿no? O sea, no necesariamente, como les decía hace un momento, uno tiene que estar muy ligado hacia la parte artística, que le gusten las artes, pintar, la música, ¿no? En realidad, claro, eso es una parte, pero no necesariamente tiene que estar ahí para considerarse creativo. ¿Qué más me pueden decir? A ver qué nos dicen en el chat. Hay que ser creativos, pero con racionalidad. Excelente. ¿Qué más? Profe, ¿y por qué el conferencista hace énfasis de que el colegio es el enemigo de los niños, ¿sí? De los estudiantes? Como en esta parte de la creatividad. Pues sí, nuestra educación siempre nos ha limitado a que la creatividad es, o sea, como decía un compañero, en la parte de emprender, simplemente nos enseñan, es como que las matemáticas, que el álgebra, que eso, pero nunca nos enseñan a ir más allá de imaginar, de pensar, de defendernos cuando salimos de un colegio, de una universidad, o sea, así como a defendernos para la vida. Profe. De acuerdo. Qué buena frase que nos decía, y es, muchas veces, para aprender es necesario desaprender, ¿no? Y es que en la carrera el ser humano está constantemente buscando aprender y aprender y aprender y aprender nuevas cosas nuevas, pero muchas veces para encontrar soluciones creativas a muchas cosas es necesario desaprender, ¿no? Olvidar esas cosas que uno consideraba era el deber ser o la correcta forma de hacer las cosas. Y solamente cuando uno logra soltar y desaprender, logra ser creativo y aportar o generar nuevas ideas que solucionen de manera creativa esas situaciones. A ver, ¿qué más nos dicen acá? Creatividad para hacer un mundo mejor. Romper paradigmas, claro que sí. Sí, adelante. Que yo creo que la educación clásica tiene la falencia que ellos medían la creatividad con un modelo de inteligencia único y hay distintos modelos de inteligencia. Entonces las personas que no se acomodaban a ese modelo no se podía medir su creatividad de acuerdo a ese modelo único de inteligencia. Entonces a esas personas sí les conviene desaprender que la vida, que los problemas se solucionan únicamente con ese modelo de inteligencia, que era un modelo relacionado con la academia y con la cantidad de conocimientos. Eso de las inteligencias múltiples es un concepto bastante moderno que todavía yo no creo que se haya terminado de adaptar a los sistemas educativos hoy en día. Listo, Atila. Atila, ya hemos tenido clase antes, ¿no? Sí, sí, en el diplomado. Sí. Listo, a ver qué más nos dicen en el chat. Hay que dejar el dinosaurio para vivir el felino con olfato. La creatividad e innovación es la clave de profesionales y las empresas. Todos somos creativos de alguna manera, solo que como seres humanos cada uno es diferente en muchos aspectos. Cada uno dependiendo de lo que se le pone enfrente, logra desarrollar el tipo de creatividad que se tiene. Perfecto, bastante interesante la postura de cómo en realidad todos somos creativos, pero en la medida que uno logre adaptarse y entender, digamos, de manera racional ese proceso, puede ser considerado creativo, ¿no? Y generar cosas de valor. Profe, que yo, ¿Sí? yo creo que es que no hay que quedarnos en la zona de confort, hay que salir de lo habitual, ver nuevas opciones, ver nuevas posibilidades y de todo aquello, pero lo más importante, y como mostré en el video, es que hay que materializar las cosas, hay que darle vida, hay que darle fruto a aquellas ideas que tal vez por miedo, por no contar con los recursos o muchos otros medios, pero hay que buscar la opción de materializarlos y hacerlo una realidad. Es la única forma de ser creativos. Muchachos, el micrófono, por favor. Listo, Giovanni. Buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que la principal causa por la cual se le castra la creatividad al ser humano
son las doctrinas, los dogmas, el ser víctima de tanto demagogo que hay hoy en día, que son mercaderes del pensamiento y de los sentimientos, que en verdad de forma irresponsable amputan desde la niñez lo que es el libre pensar, ¿sí? El que tengamos un pensamiento crítico reflexivo que nos genere la construcción del conocimiento a partir del simple hecho de pronto de no ver con los mismos ojos lo que otra persona misma mira desde una perspectiva distinta. Como mencionaba el compañero, por ejemplo, las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Esa es una de las principales, de los principales ejemplos del por qué cuando nosotros imponemos un modelo educativo estandarizado, estamos castrando el conocimiento o la capacidad de desarrollar conocimiento del individuo. Entonces, de pronto esa era mi intervención, profe. Gracias. Listo, muchas gracias. Aquí en el chat nos dicen, es como un vaso de agua estancada y sucia. Hay que vaciar el vaso para poderlo llenar de agua limpia, soltar y fluir. Bien, la creatividad está en cada persona, ya que en los quehaceres diarios, ya es una creatividad en el cual cada quien se enfrenta entre sí mismo. Creatividad con la lógica. Listo. Entonces, ya revisamos. ¿Sí? Disculpe, solamente iba a decir algo. La creatividad también tiene que ver con romper paradigmas, porque muchas veces no se avanza o no se mira hacia la creatividad porque no se han roto ciertos paradigmas. Siempre están lo mismo. De acuerdo. Claro, hay que romper paradigmas y vencer ese miedo a lo desconocido. Eso es parte del proceso creativo. Entonces, ya revisamos el concepto de creatividad, vimos algunos tipos de creatividad. En conclusión, nos muestra que efectivamente todos somos creativos y esto va muy ligado hacia los tipos de pensamiento, ¿sí? Tenemos dos principales tipos de pensamiento que van ligados, como nos decía uno de nuestros compañeros, hacia los hemisferios cerebrales. Es que tenemos un tipo de pensamiento convergente, que son las personas que tienen cierta predominancia hacia el hemisferio izquierdo, que es mucho más hacia la lógica. Y es que este tipo de pensamiento busca inducir siempre hacia una respuesta automática. Es una respuesta que se da generalmente por la asociación que se hace con el contexto con el que se desarrolla una situación. Luego se usa esa experiencia y se hace un análisis basado en esa experiencia básica. Y básicamente es usar las experiencias para generar respuestas automáticas. ¿Sí? Digamos que va muy hacia la lógica. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el pensamiento divergente, que se caracteriza esencialmente por la búsqueda de múltiples respuestas o múltiples alternativas para resolver un problema. ¿Sí? Se despliegan múltiples direcciones, busca desde diferentes perspectivas, utiliza distintos enfoques y conocimientos posibles. Si se dan cuenta, son distintos, pero no significa que uno sea bueno o malo, que uno sea mejor que otro. Simplemente son distintos. Y en la medida que uno logre mantener un balance entre estos dos tipos de pensamiento, el proceso creativo va a ser mucho más fluido y la generación de ideas para posibles problemas pues va a ser mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces, hay un ejercicio que quiero que hagamos, no sé si algunos lo han hecho anteriormente, es el test de colores. Es un test que yo uso bastante y va muy ligado hacia esos tipos de pensamiento y hacia la forma en la que cada ser humano usa el cerebro. Y nos va a mostrar ciertas características que hacen que sea mucho más fácil evolucionar y desempeñarnos dentro de ciertos procesos creativos y ciertas circunstancias, sobre todo cuando se está hablando de trabajar en equipos de trabajo. ¿Listo? Entonces, ese test es buenísimo. Listo, ya lo han hecho. Entonces, si ya lo han hecho, por favor, no lo cuenten para que no dañemos la dinámica del ejercicio. ¿Listo? Entonces, tenemos el test de colores. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una lista de palabras. ¿Listo? La idea es que cada uno va a tomar de esta lista de estas 4 columnas que hay, va a tomar 11 palabras con las que más se siente identificado. Es decir, no con lo que quisiera identificarse, sino con lo que se siente identificado. Entonces, si yo considero que soy una persona conciliadora, listo, conciliadora. No, es que yo quisiera ser más conciliador, no, es como yo me siento. Si yo siento que soy, por ejemplo, soy lógico, entonces, listo, lógico. Y así revisando toda la lista, van a seleccionar 11 palabras. ¿Listo? Hasta ahí. Seleccionen las 11 palabras y ya. ¿Listo? Entonces vamos a tener
5 minutos para que seleccionen esas 11 palabras. Solo hasta ahí, seleccionenlas y ya, no tienen que hacer nada más, ni comentarlas, no quiero escucharlas, no quiero que me las digan, nada, ¿listo? Cada uno en el computador, en una hoja, como quieran, les quede más fácil, seleccionenlas. Todos están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, adelante. 5 minutos para que seleccionen las 11 palabras. Listo, entonces creo que ya todos tienen las 11 palabras. Listo, entonces, oído, lo que vamos a hacer a continuación. Ustedes ya seleccionaron las 11 palabras. Listo, entonces, van a buscar cada una de esas 11 palabras que seleccionó y al frente le va a escribir el color al que corresponde, el que tiene aquí al frente. Entonces, por ejemplo, si yo seleccioné que yo era conciliador, al frente le voy a escribir rojo. ¿Listo? Si escribí que era detallado, entonces al frente le voy a escribir verde. ¿Listo? Y así voy a hacer con todas las 11 palabras de la lista. ¿Listo? Entonces tenemos otra vez unos 2-3 minutos para que hagamos eso. Liliana, estás preguntando. En esta clase también hay asistencia. Sí, ya en un rato les envío el link. Listo, profe, ¿puedes poner un momento la diapositiva de los tipos de pensamiento? Dale, ya la pongo, porque si no me tocaría dejar la diapositiva que están viendo. Es amarillo, no es naranja. De pronto por la pantalla tuya o algo se ve naranja, pero es amarillo. Está rojo, verde, azul y amarillo. ¿Listo? Profe, por favor, me repite las instrucciones. Listo, seleccionó 11 palabras. ¿Listo? Entonces, va a coger cada una de esas palabras y va a buscar el color que tienen acá. Entonces, por ejemplo, si usted seleccionó que era expresivo, esa palabra es de color rojo. Entonces, al frente de expresivo le va a colocar rojo. ¿Listo? Si él puso metódico, entonces verde. Entonces, le va a escribir al frente verde. Y así con todas las 11. Profe, porfa, ¿no la puede poner un poquito más grande? Es que no alcanzamos a leer bien. Listo, listo, listo. ¿Ahí? Sí, señor, gracias. Listo. También es daltónico. Listo, ahorita les paso el link, no hay problema. Ah, ya un compañero lo compartió. Listo. Gracias, Fabián. Listo, profe. Listo, un minuto más mientras los demás completan. Industrial y contabilidad. Listo, ya la pongo en el formulario. Ahorita ya la ponemos.
Listo. ¿Cómo van los demás? Listo, profe. Ya listo. Listo. Listo, profe. Entonces. Listo. Listo. Oído, entonces, ¿ahora qué van a hacer? Van a contar los colores. Entonces, por ejemplo, de la lista que ustedes escribieron, no sé, les dieron X cantidad de rojas, o X cantidad de azules, o X cantidad de verdes, o amarillas. ¿Listo? Entonces, van a contar. Entonces, no, me dio tantas azules, tantas rojas, tantas verdes. ¿Listo? Saquen la cuenta. Yo ya lo había hecho. Ya lo había contado, listo, no importa. Sí, Esperemos señor. que el resto lo haga. Listo. Listo. A ver, aquí en el chat. Listo, entonces, veo que algunos ya me escribieron los resultados. Anderson, 5 amarillas, 2 azules, 2 verdes, 2 rojas. Listo, Luz Amparo, 3 azules, 2 verdes, 2 amarillas, 4 rojas. 7 rojos, 1 azul, 3 amarillos. Formas de pensamiento. Entonces yo tengo Listo. verdes 4. Perfecto, entonces, ¿cuál es la finalidad de este ejercicio? Por favor, el micrófono, muchachos. El objetivo de este ejercicio es identificar cuáles son las 4 formas de pensamiento y la forma, digamos, de ese racionamiento que tenemos como seres humanos y hacia dónde nuestro cerebro tiende a funcionar, a tener, digamos, preferencia para desempeñarse bajo ciertas situaciones y facilitar esos procesos creativos. Entonces, así como hablábamos de los diferentes tipos de creatividad, hablamos de 4 tipos de pensamiento. Entonces, tenemos el pensamiento analítico, tenemos el pensamiento experimental, el pensamiento práctico y el pensamiento relacional. Las personas que tuvieron predominancia en el color azul, en su mayoría, serán personas de un pensamiento analítico. Son personas más guiadas hacia la lógica, hacia el análisis, tienden a ser basados en los hechos y son demasiado cuantitativos. Son de inclinación y gusto por las cifras, por los números, de ver. ¿Es así o no es así? Sí, señor. Es verdad, profe. Escogí 5 azules. Listo. ¿Y si se identifica con esa forma de pensamiento? Correcto, sí, señor. Listo. Ahora, los amarillos, que son pensamiento experimental, son los soñadores. Son las personas holísticas, intuitivas, integradoras, sintetizadores. Son las que les encanta experimentar, están generando ideas. ¿Sí se identifican así o no, los amarillos? Atila, amarillo. Sí, profe. Claro que sí. Profe. Sí, Así señor. es. Listo. Ahora los verdes. Pensamiento práctico. Son los organizados del grupo, son secuenciales, son planeados, siempre van al detalle. ¿Son así? ¿Se identifican con eso o no? Sí, completamente. Profe, me dio 50-50, me dieron 5 y 5. Listo, no te preocupes. Ahorita ya miramos. Listo, los verdes sí se identifican. Ahora. Profe, y cuando uno no tiene rojitas, cuando a uno no le salió ni una roja. ¿Cómo hace un quiz que serán 11? Ya lo revisamos. Grave, compañera. Ojo con las sumas porque veo que no les están dando. No les pueden dar más, ¿no? Son 11. Ahora, los rojos. Pensamiento relacional. Son los que son puro corazón del grupo. Emocionales 100%, basados en sentimientos. Les gustan o siempre van hacia las relaciones interpersonales. Son 100% corazón. ¿Es verdad? Tal cual, profe. Completamente de acuerdo, profe. Total, sin barra. Profe. Listo. Sí, profe. Entonces, total. Inconscientemente, el ser humano y el cerebro está enfocado con esos términos a desempeñarse en ciertos momentos de manera que, digamos, para facilitar esos procesos creativos, las personas tienden a acomodarse de manera mucho más práctica bajo esas circunstancias, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa con las personas que tuvieron un valor igual? Por ejemplo, les dio 5 y 5 y 1. Entonces, por ejemplo, 50 rojo, 50 azul y una amarilla. Listo. Quiere decir que tienen predominancia, digamos que combinan de alguna manera ese pensamiento analítico, ese pensamiento racional, se sienten cómodos bajo ese contexto, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir que los demás no existan, ¿sí? Todos, en mayor o menor medida, tenemos algo de pensamiento analítico, algo de pensamiento experimental, pensamiento relacional, pensamiento práctico. Sin embargo, siempre tendemos a sentirnos más cómodos y a desempeñarnos mejor bajo uno de estos tipos de pensamiento. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es útil esto? Porque cuando lo llevamos a las organizaciones y hablamos de que uno está constantemente trabajando en equipo, ¿sí? Con compañeros y tiene que desarrollar ciertas iniciativas o ciertas actividades que tienen como un propósito, una finalidad común, ¿sí? Entender esto facilita que esas personas yo las pueda ubicar, o mi equipo de trabajo yo lo pueda ubicar para que se desempeñen de la mejor manera posible. Entonces, si yo tengo una persona que identifico como una persona relacional, una persona emocional, que se basa en sentimientos, ¿dónde la pondrían ustedes dentro de una empresa? Recursos humanos. Atención al cliente, atención al cliente, atención al cliente. Atención al cliente. El que dijo recursos humanos, ¿sí la pondrían en recursos humanos? No, no. No sirve. No. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Tiene que ser más analítico. No, yo sí la pondría. ¿Qué pasa si, depende, no está bien y no está mal, pero qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una persona muy relacional y tiene que despedir a alguien? No es capaz. Muy corazón. No, sería muy parcial, sería muy parcial. No piensa, Muy no razona. Estos se entregan. Muy sensible, muy sensible. Exacto, el corazón. No ayudar a tomar buenas decisiones. Resulta renunciando ella. Resulta renunciando ella. Pierden objetividad. La presión. Listo, pero entonces hablemos de a uno porque si no, mucho ruido y no nos entendemos. ¿Listo? Ahora, una persona de pensamiento analítico, ¿en dónde lo pondrían? En el área financiera. Finanzas. Contabilidad, finanzas. Herencia. Auditorías. La estrategia. Ventas. En formulación de proyectos. Proyectos. En presupuesto. Listo. ¿Qué pasaría si yo pongo una persona que es muy analítica, muy hacia los hechos, muy hacia las cifras, y lo pongo a que interactúe con un cliente que tiene un problema y viene quejándose desde hace 20 días que tiene un problema? No lo va a entender. Le va a costar, ¿no? Va a ser mucho más difícil ponerse en los zapatos de la persona. Exacto, no se cambia el sombrero. No va a tener empatía. De acuerdo. Entonces, ahora, pensamiento experimental. Los soñadores, los que tienden a ser experimentales. De proyectos. Ventas. Departamento creativo. Estrategia. De mercadeo y publicidad. Marketing. Investigación. Emprendimiento. Listo. Ahora, pensamiento práctico. Los verdes. ¿Dónde los pondrían? Área agroindustrial. Un poco de talento humano. Producción. Planeación. Talento humano. Planeación. Son los buenos en hacer, ¿no? Están pegados al plan, detallados. En logística. En ventas, en logística. Producción. Perfecto. Entonces, si nos damos O administrativo. si nos damos cuenta, todos los tipos de pensamiento son igual de importantes y todos son válidos, ¿sí? Todos son importantes, todos son necesarios. ¿Qué sucede? Que en la medida que nosotros podamos involucrarnos y adaptarnos bajo ese contexto, pues va a ser mucho más fácil facilitar esos procesos creativos y adaptarnos bajo un proceso de generación de ideas abordando una situación o un problema en específico. ¿Listo? Entonces, este test es bastante interesante. Es el test de los 4 colores, de los 4 cuadrantes o formas de pensamiento de Ned Herman. Y yo lo uso bastante porque me parece útil para poder conformar equipos de trabajo, porque al identificarlo, es un test que difícilmente falla y usualmente me ayuda para poder conformar equipos de trabajo con personas que se sientan cómodas dentro de esos contextos o formas de pensamiento.
¿Cuál es el ideal cuando uno trabaja en equipos de trabajo? Lo ideal es que uno tenga un equipo conformado de manera diversa. Es decir, en un equipo debe haber una persona experimental, debe haber un relacional, debe haber un práctico, debe haber un analítico, ¿sí? Esa pluralidad permite que las cosas realmente avancen. ¿Qué pasa si yo tengo un grupo donde todos son relacionales? ¿Qué pasa el primer problema? Conflicto, un conflicto. Conflicto. Todos se ponen a llorar, ¿no? No podría resolver problemas. Mucho apego. O sea, todos se quedan pegados, todos se quedan en el problema. Un problema. No pueden solucionar el problema. Listo, hablemos de a uno porque si no, mucho ruido. ¿Listo? ¿Qué pasaría si tengo un equipo donde solamente hay amarillos? Pues se quedan echando globos, se quedan pensando, sí, muy creativos, pero de ejecución, nada, o muy poco. soñando. ¿Listo? Igual los analíticos, muy pegados a las cifras, muy pegados a los hechos, pero de creatividad, de relacionarme con otros entornos, difícil. Y el pensamiento práctico igual. Son muy pegados al plan, muy pegados al detalle, pero ¿qué pasa donde haya un cambio? ¿Qué pasa donde el plan cambie? Quedan locos, ¿no? Entonces, en la medida que yo logre conformar un equipo de trabajo que esté conformado en lo posible por diferentes formas de pensamiento, pues el equipo va a desempeñarse de mejor manera y el proceso creativo pues va a llevarse de mejor manera. ¿Listo? Entonces, la forma de pensamiento racional está muy enfocada hacia ser conciliador, ser emocional, expresivo, es filántropo, musical, sensorial, sentimental, servicial, simbólico y social. ¿Listo? El pensamiento analítico está muy dado hacia ser analítico, científico, crítico, cuantitativo, efectivo, estadístico, lógico, matemático, relacional y técnico. El práctico está dado hacia ser muy controlado, conservador, detallado, disciplinado, estructurado, metódico, organizado, persistente, planeado y secuencial. Por último, el amarillo, o sea, el experimental, está muy dado hacia lo artístico, lo creativo, lo espacial, lo experimental, flexible, holístico, imaginativo, intuitivo, metafórico y visual. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con las personas? ¿Qué sucede con los que están hacia el pensamiento analítico? Son personas que en cuanto al relacionamiento les cuesta mucho o tienden a que sea difícil expresar sus emociones y generalmente tienden a buscar el bien particular por encima del bien común. El rojo, por el contrario, tienden a buscar el bien común por encima del bien particular, ¿sí? Y tiene un defecto, y es que a diferencia de los analíticos que no expresan sus emociones, los rojos las expresan tanto que a veces les cuesta controlarlas. ¿Listo? Los amarillos tienen preferencia por procesos flexibles, suaves y difusos, ¿sí? Tienen visión del tiempo en forma sincrónica con múltiples eventos en simultáneo, ¿sí? Los verdes, por el contrario, el tiempo lo ven de forma secuencial, ¿sí? Todo es una carrera contra el reloj. Tienden a hacer una cosa a la vez, les cuesta hacer multitarea, ¿sí? Y los verdes en preferencia por procesos definidos y procesos probados, ¿sí? Al verde difícil le cuesta muchísimo experimentar. Le gusta enfocarse hacia lo que ya existe, hacia lo planeado, hacia un criterio definido. ¿Listo? Y llevando al pensamiento integral, pues básicamente el amarillo es el que sueña, el rojo el que siente, el azul el que piensa, el verde el que controla. ¿Listo? El amarillo cree, infiere, arriesga y juega. El rojo interactúa, coopera, siente y expresa. El azul analiza, aplica lógica realista y crítica. Y el verde organiza, planea, es pulcro y logra resultados. Como característica del amarillo, suele ser original, arriesgado, futurista, independiente, buen sentido del humor. El rojo extrovertido, emotivo, espontáneo, lúdico, espiritual. Los azules suelen ser fríos, distantes, competitivos, críticos. Y el verde, introvertido,
emotivo, minucioso, conservador y amor hacia el poder. ¿Listo? ¿Cómo la ven? ¿Sí se identifican con esas formas de pensamiento? Muy importante. Muy bueno, excelente, excelente. Excelente. Listo. Demasiado acertado, profe. Listo, entonces ya saben, en la medida que uno se conozca, esto váyanlo ligando a lo que veíamos en la conferencia, en la charla TED, y es conozcan cuáles son sus limitantes, cuál es ese escenario en donde están parados y cómo pueden irse acomodando para facilitar esos procesos creativos. Recuerden y partan de la premisa de que absolutamente todos somos creativos, pero en la medida en que entendamos bajo qué contexto y bajo qué circunstancias se nos facilita ser más creativo, pues todo esto va a tener sentido y nos va a ayudar muchísimo más. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos hacer para desbloquear la creatividad? Entonces, hay un archivo en la plataforma que quiero que lo lean. Está subido desde la semana pasada. No sé si alguno tuvo la posibilidad de revisarlo. Y es cómo desbloquear la creatividad llevando esos procesos creativos a la operación diaria de una empresa, de una organización. ¿Alguno lo pudo revisar? No, profe, no estaba porque yo revisé la plataforma y estaba en el primer tema, pero no lo vi. No están cargados, profe. No aparece. Hay bastante negligencia en la página. Profe, es el que dice cómo desbloquear la creatividad, resuelve cualquier problema y tome las mejores decisiones. Que es ese, ¿cierto? Ese pues mismo, a mí sí. me sale. Listo, sí, es que estaba desde la semana pasada. Ahí lo subí. Entonces, bueno, lo importante y la invitación con esto es revisen la plataforma y todo el contenido que esté ahí es para que lo revisen y lo lean, porque de ahí es donde van a salir todas las actividades y finalmente pues el proceso evaluativo que se va a hacer. ¿Listo? ¿Ya están viendo el documento acá? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces este es el resumen de un libro bastante interesante y básicamente nos habla de cómo desbloquear la creatividad y usar estos elementos e ideas que nos propone el autor para resolver cualquier problema y tomar las mejores decisiones. ¿Listo? Esto obviamente aplicado bajo un contexto empresarial. ¿Listo? Entonces, dentro de un contexto donde tenemos líderes dentro de las organizaciones que están buscando cumplir metas, desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, crecer en un mercado, aprovechar o salir adelante ante una crisis, la importancia y cómo la creatividad, cómo abordemos esos procesos de creatividad y cómo ayudemos a nuestros empleados a desbloquear esa creatividad, pues va a facilitar el cumplimiento de esos resultados. ¿Listo? Entonces tenemos algunas ideas. Las voy a mostrar así superficial, pero los invito a que lean el documento. Entonces, dice, los líderes y las organizaciones afirman que valoran la creatividad, pero a menudo albergan prejuicios y perpetúan entornos que desalientan las nuevas ideas. ¿A quién le ha pasado esto en sus trabajos? Se habla mucho de la creatividad, pero cuando hay nuevas ideas las desalientan. ¿Quién ha tenido jefes que tienen ese comportamiento? Uy, yo, profe. Oh. Pasa Total. muchísimo, No solo Yo creo que jefes. todos. No solo jefes. Lo más preocupante es que muchas veces el mismo grupo desalienta la creatividad. No son solo los jefes. Los mismos compañeros. Entonces, piensen en cómo dentro de una organización, digamos que hacia allá vamos llevando este curso, y es cómo poder involucrar todo este tema de la creatividad y la estrategia de innovación dentro de una empresa y que tenga un impacto en el desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios y que finalmente hable de generación de valor, ¿sí? Cuando por un lado se habla de la importancia de esos elementos, pero por otro lado se están desalentando y cortando las ideas, ¿sí? Digamos que no se le da el valor. Entonces, aquí empezamos a entender el concepto, digamos, la coherencia que hay que darle a estos términos para poder desbloquear esa creatividad y poderla llevar hacia un proceso de innovación que termine en la generación de valor. ¿Listo? Otra idea. Los líderes pueden cultivar la creatividad de los empleados si superan las 6 actitudes o creencias que
disuaden a los empleados de ser creativos. Aquí nos habla de seis actitudes, que revísenlas en el documento, pero en la medida que se fomenten esas actitudes o que se eliminen esas creencias limitantes o actitudes, va a ser mucho más fácil que los empleados sean creativos. ¿Listo? La actitud lineal es una de esas 6. Creer que el éxito reside en el uso de procesos secuenciales y escalonados, pero los métodos iterativos y exploratorios fomentan mejor la innovación. ¿Listo? O sea, ¿cuántos líderes tenemos que prefieren que el éxito en la creatividad está en esos procesos lineales, todo tiene que ser súper cuadriculado, pero dejan a un lado esa experimentación y esa manera de explorar que muchas veces tiene mejor resultado? Entonces aquí tenemos la primera, digamos, creencia limitante que hay que empezar a eliminar para desbloquear los procesos creativos. La actitud comparativa basa las estrategias y objetivos en el comportamiento de los rivales, por lo que las empresas pueden perder oportunidades de crecimiento. Segundo error, comparar. ¿Sí? Para el proceso creativo, dedicarse a comparar puede hacer que muchas ideas se eliminen, digamos que no sean tenidas en cuenta. ¿Sí? Cuando uno accede a escuchar y a valorar todas las diferentes ideas y propuestas, pueden surgir nuevas oportunidades que no se anulan o que se pierden cuando yo decido ser netamente comparativo. La actitud predictiva. Acá hablamos de todo el concepto de esas predisposiciones o esos paradigmas que hay respecto a que las cosas deben ser de cierta manera. Entonces, cuando yo tengo una actitud predictiva y ya tengo una posible respuesta a todo lo que puedan proponerme, ofrecerme de manera creativa como posible solución a un problema, pues no me va a servir, porque yo ya le tengo una respuesta. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo logre eliminar esos mitos, ¿sí? Esos conceptos preconcebidos, pues va a ser mucho más fácil poder abordar una postura creativa y tener posiblemente soluciones que generen gran impacto. ¿Listo? La actitud estructural. Cree que rediseñar el organigrama hace que fluyan los jugos creativos. Sin embargo, desarrollar una cultura de trabajo correcta es a menudo más productivo. Entonces, ¿qué pasa? Algunos líderes se quedan en establecer roles. Entonces, tienen el líder, entonces el líder tiene una persona a su mando y se quedan como en definir estructuras organizacionales y se pierde lo importante que es fomentar una cultura de trabajo que vaya mucho hacia lo creativo. ¿Sí? Que se fomente en el día a día esa percepción de ser creativos, de proponer, de desarrollar, de experimentar. Se queda uno en el típico concepto de mucho cacique y poco indio. ¿Sí? Eso no es lo importante. La estructura, digamos que aunque debe existir, no es el protagonista. Simplemente es fomentar una cultura de trabajo donde se aprovechen y se valoren esas propuestas creativas. ¿Listo? La actitud del enfoque valora la concentración, pero un enfoque implacable puede impedir la creatividad. Pues claro, se debe fomentar un enfoque claro hacia un cumplimiento de objetivos, ¿listo? Pero si yo soy muy cuadriculado y muy ceñido al plan, puede hacer que la creatividad de alguna manera se vea afectada, ¿listo? Hay que aprender a ser flexibles, ¿listo? Actitud detractora, la última. Dice que la crítica puede desafiar el pensamiento grupal, pero demasiada crítica puede aplastar la creatividad. Entonces, ¿cuánto tenemos a esas personas que pasan de ser críticas a ser criticones? ¿Sí? Que son cosas muy distintas. Entonces, claro, está bien con argumentos debatir, con argumentos ser crítico bajo ciertas posturas, pero cuando caigo en ser criticón, básicamente lo que va a generar en las personas es desincentivar las ideas y el proceso creativo. ¿Listo? Entonces, este es un documento que es bastante interesante, son 7 hojitas, si lo pueden leer, revísenlo, y ya va mucho más aplicado hacia cómo desbloquear esa creatividad dentro de las iniciativas y en el día a día de las organizaciones. Son contextos y situaciones que todos los que hemos trabajado en una empresa los vivimos, y es importante tener en cuenta estas herramientas y elementos para poderlos desbloquear y fomentarlos. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Interesante, profe. ¿Listo? Excelente. A ver, comparto acá. ¿Cómo van? ¿Bien o muy saturados? No, señor, bien.
Muy bien. Súper, súper, súper. Todo entendible al 100. Disfrutando todo lo que usted nos comparte, profe. Muy buen material. Listo, súper. A ver. Pidiendo entonces, mucho conocimiento, profe. Bueno, esa es la idea. Listo. Entonces, ya vimos algunos elementos que pueden ser aplicados dentro del contexto empresarial, pero hay otras herramientas que en el día a día podemos usar como elementos y técnicas para poder desbloquear esa creatividad. Todos tenemos en algún momento bloqueos mentales y situaciones en las que sentimos que la creatividad no fluye. ¿Listo? Entonces encontramos 4 metodologías que son muy comunes, muy usadas. Por un lado está la sesión de ideación o la lluvia de ideas. Tenemos la estimulación de imágenes o la estimulación con imágenes, lista verbal de verificación y la cartografía mental. ¿Alguno ya ha usado o ha escuchado alguna de estas? Sí, señor, son técnicas didácticas. El storming. Sí, señor. Brainstorming, lluvia de ideas, claro. Entonces, la lluvia de ideas yo creo que es de las más comunes y la que más yo creo que todos hemos escuchado. Y básicamente lo que permite es poder aportar o generar la mayor cantidad de ideas en torno a un problema en específico. ¿Listo? Aquí lo que se busca es partir de un punto cero, ¿sí? No se necesita, digamos, tener un conocimiento previo o una contextualización previa, ¿sí? A veces el hecho de estar menos vinculado o relacionado con un tema en específico hace que el proceso creativo, la generación de nuevas ideas sea mucho más efectiva. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se debe o cómo se facilita la generación o un proceso de ideación o de lluvia de ideas? Entonces, se debe partir de un planteamiento, de un problema que sea claro y conciso, ¿sí? Generalmente puede ser una pregunta, ¿sí? Con esa pregunta ya definida, se selecciona un grupo que va a participar dentro de esa lluvia de ideas, ¿sí? Hay una comunicación previa de qué se usará en esa lluvia de ideas, ¿sí? Cómo se va a desarrollar, si las personas pueden ir hablando o si van a usar papeles o post-its escribiendo cada una de esas ideas y se va a ir pegando en la pared, o la dinámica como se vaya a desarrollar, ¿listo? Una vez están las condiciones claras, se lleva a cabo el proceso de ideación, ¿sí? Y una vez se tienen ya todas las ideas, se pasa a un proceso de evaluación, ¿listo? Evaluación de esas ideas que se recopilan. Claro, no todas las ideas son buenas, no todas las ideas son ideales, pero lo importante del proceso de la lluvia de ideas es no sesgarlas, no cortar esas ideas. Se parte de la premisa de que ninguna idea es mala. Solamente más adelante, si cuando hay un proceso de evaluación, se define y ya se hace una selección de esas ideas. ¿Listo? En un segundo paso, se asegura para que se facilite el proceso de lluvia de ideas, pues se debe asegurar un ambiente abierto y creativo, es decir, un espacio donde se facilite y se propicie la generación de ideas, dependiendo del lugar donde se vaya a desarrollar, pues un espacio abierto, un espacio donde haya color, donde se fomente o se estimule esa participación por parte del equipo que está en la sesión. ¿Listo? Como les decía, es importante que se establezca un sistema para la anotación de las ideas. Si hay alguien que las va a ir anotando a medida que se van diciendo, o si cada uno va escribiendo en una hoja o va escribiendo en un post-it y las va pegando en la pared, ¿sí? Es importante que de todas las ideas que se vayan generando, pues se vayan aprovechando y se vayan derivando esas ideas iniciales. Entonces puede que una idea que se proponga al comienzo de pie para que surjan otras ideas, ¿sí? Entonces es importante tener esas ideas iniciales para ir generando mucho más contenido, ¿listo? Y una vez ya se tiene todas las ideas y se ha hecho una evaluación, es importante que se haya dado una retroalimentación a los participantes sobre los resultados obtenidos. ¿Listo? ¿Alguno ha llevado o ha hecho alguna sesión de ideación? ¿O de lluvia de ideas? Sí, profe. Sí, profe, sí, Sí, señor. claro, lluvia de ideas, sí. Creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Sí. Tal vez no con este formato, Sí, sí. digamos, tal vez no con esa estructura, pero todos, yo creo que de alguna manera hemos hecho alguna lluvia de ideas. Cuando uno está pensando en qué va a hacer en Navidad, qué va a hacer en Año Nuevo, qué va a hacer para el cumpleaños, eso termina siendo una lluvia de ideas. ¿A dónde vamos? Listo, ¿qué vamos a comer? Y se define un plan
con un montón de ideas bajo un contexto definido y unos criterios que se establecen desde el comienzo. ¿Listo? Parte de esa dinámica y poder estructurar una lluvia de ideas, pues es una herramienta útil para poder desbloquear la creatividad. ¿Listo? Tenemos también las listas verbales de verificación. Esto básicamente consiste en registrar los asuntos referidos a un producto, servicio o proceso que nos pueden arrojar nuevos puntos de vista. La idea subyacente es que un producto puede ser mejorado si se cuestiona y se identifica qué se puede mejorar o qué se puede modificar. La herramienta nos anima a pensar en ideas que no se habían planteado previamente. ¿Listo? Entonces, esto es muy parecido a la metodología del Scamper. Creo que ya con algunos de ustedes la hemos utilizado. Y el Scamper lo que hace es la unión de 7 palabras, que es sustituir, cambiar, añadir, modificar. Se me escapan las otras. Y es en torno a un producto o a una situación en específico, es cuestionarse qué elementos se pueden modificar o mejorar. ¿Listo? En torno a eso, pues puede también esa metodología fomentar ciertos elementos que pues resulten en cosas muy creativas. ¿Listo? Tenemos la estimulación de imágenes. Entonces, básicamente lo que hace es que bajo las imágenes se presentan una serie de imágenes, una serie de elementos, y en torno a esas imágenes, pues lo que se busca es que se generen nuevas ideas, ¿sí? Entonces, generalmente se desarrollan en grupos o equipos de trabajo, y esas imágenes se relacionan o que se seleccionan, pues buscan es proponer ideas a un problema específico inicialmente planteado. ¿Listo? Y tenemos por último la cartografía mental, y es que es una técnica que puede emplear conjuntamente para solucionar cualquier problema de forma específica. Entonces, se puede usar para el desarrollo de proyectos, para el desarrollo de conflictos, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que se busca es mezclar de alguna manera esos elementos para proponer nuevas ideas, elementos de estimulación con imágenes, listas de verificación, lluvias de ideas. Básicamente es esa cartografía, digamos, hacer una serie de dibujos, estructuras mentales que permitan aportar a esa situación específica que se está abordando. ¿Listo? Entonces, mapas mentales. Entonces, tenemos estas 4 alternativas. Existen muchas más, pero estas son las 4 usadas que son útiles y espero puedan usarlas de alguna manera para fomentar esos procesos creativos. ¿Listo? Entonces, con esto quiero cerrar la clase de hoy. Recuerden que esta presentación, todo este contenido, los videos y todo lo que usamos va a estar subido en la plataforma. Los estudiantes que se están conectando a esta grabación después del horario de la clase, pues igual, cuando hayan saltos del video ya saben que es porque hubo un corte por un material de apoyo que estamos usando externo. Entonces lo van a encontrar en la plataforma. Ya les envío el link para que se registren. ¿Dónde está? No hay problema con los que no se pudieron conectar, no se registraron en el formulario anterior, no hay problema. Recuerden que esto es un tema más de control mío. Me interesa ver cómo van ustedes conectándose con la clase y si realmente estoy generándoles valor con la clase que estoy dando. ¿Listo? Entonces, a ver el link. La actividad de esta materia todavía no la he subido. Espero entre mañana y el viernes ya dejarla lista y pues que puedan desarrollarla. Recuerden que esa actividad pues también está programada para la 4ª semana, es decir, creo que es el domingo 31 de enero. Entonces, no se dejen coger la noche. La actividad anterior, pues eso básicamente es un foro. En ese foro lo que tienen que hacer es participar respondiendo a una pregunta que está definida en la plataforma después de ver un video. Entonces, ven el video y responden la pregunta. La participación del foro, pues digamos de la calidad de esa participación, pues dependerá y será la nota. ¿Listo? La participación en el foro no debe ser superior a una página, ¿sí? Como máximo una página. Entenderán que es un foro, entonces si tenemos casi 400 personas escribiéndome a una página, pues entenderán que tengo 400 páginas para calificar. Entonces, que no sea extensa, superior a una página. Y ya saben, listo, entonces no se deben coger la noche.
Un gusto saludarlos y nos vemos el próximo miércoles.